religiosas, vírgenes consagradas. Nuestra tierra está jalonada por todas partes de su valiosa presencia. Constituyen una riqueza y un privilegio incomparable para las comunidades cristianas que las acogen. Merecen, pues, que les dediquemos nuestra atención, gratitud y estima. Bajo el título de vida religiosa se engloba la vida consagrada en general, la vida contemplativa, la vida activa, las sociedades de vida apostólica, institutos seculares y orden de vírgenes consagradas. Hay una gran variedad de carismas, formas y expresiones que son como las flores que perfuman el jardín de la Iglesia. Todos tienen en común una opción total del seguimiento más cercano de Jesús. Los religiosos son signos vivos de la presencia del reino de Dios que manifiestan en la oración, el trabajo apostólico y asistencial esa presencia. Estas jornadas han servido ante todo para dar gracias a Dios por el don inestimable de la vida religiosa. Dios es quien suscita por medio del Espíritu Santo el deseo de seguir a Jesús más de cerca, de reflejar su estilo de vida, de entregársela al servicio del Evangelio y de los hermanos. Junto con la gratitud va nuestra oración para que el Señor nos siga bendiciendo con la presencia viva y floreciente de tan numerosos y variados grupos de consagración en la vida religiosa. Por parte del pueblo de Dios es necesario que haya un mayor y mejor conocimiento y estima de esta forma de vida en toda la Iglesia. ¿Quiénes son? ¿Qué les mueve? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven los religiosos? ¿Qué instituciones religiosas están entre nosotros? ¿Cuáles son los carismas que las alientan y las funciones que cumplen en la vida de la Iglesia local? Nos ayudará mucho acercarnos con interés y admiración a las personas y a los lugares donde tienen una presencia. Yo aquí querría deciros que durante este año no tengáis ninguna preocupación, o al menos os sintáis como ateridos por el hecho de ir a visitar estos monasterios. Al revés, yo creo que como agradecimiento y al mismo tiempo como este año dedicados a ellos, que nos acerquemos, que estemos, que podamos orar, incluso compartir aquello que sin duda ellos más nos dan, su cariño, su afecto y su fraternidad. Esta cercanía nos dará un conocimiento correcto, de primera mano, de la identidad de la vida religiosa y nos hará descubrir muchas facetas desconocidas que nos llevarán a conocer y a sintonizar con ellos. El aprecio mutuo nos hace sentir plenamente integrados en la común tarea pastoral diocesana. La realidad de la vida religiosa no es algo aislado o marginal. A todos nos interesa su vida, sus dificultades, porque afecta a todos. Las comunidades cristianas esperan por parte de quienes se enmarcan en la vida consagrada un claro y creíble testimonio de vida entregada generosamente a la Iglesia, que manifieste su plena pertenencia y completa comunión con ella. El ejemplo de vida de santidad de los consagrados, en comunión con sus fundadores, es el mejor medio para clarificar su identidad y suscitar su seguimiento por parte de todos los cristianos. En efecto, los religiosos se muestran totalmente dedicados a Dios, expresan el estilo de vida de Jesucristo en la tierra, ocupan el centro del corazón y el amor de la Iglesia y son presencia de Dios en el mundo. Esta entrega a Dios les mueve a realizar en nombre de Cristo los servicios más abnegados y exigentes a los más pobres y necesitados. Y aquí quiero tener presente a los hermanos de San Juan de Dios y ahora de un modo especial con los dos hermanos que murieron a causa del ébola. Pero ellos son presencia de aquello que hacen en la misión y ellos son recuerdo de que tantos como ellos están muriendo. Y por tanto tengamos muy presente, llamé al superior de los hermanos de San Juan de Dios para darle en nombre de toda la diócesis nuestra gratitud y también nuestra condolencia. Así se convierten en punto de referencia al que miran todos los cristianos, que por el bautismo están arraigados en las mismas virtudes evangélicas. Las personas consagradas tienen una típica y permanente visibilidad en medio del mundo
y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en el cielo. Tantas veces que nos han recordado Madre del Sagrario y también, de modo especial, Madre Pilar, la exhortación posinodal Vita Consecrata. Invito a todos para que en actitud cordial conozcamos y apreciemos la vocación, la identidad y la misión específica de la vida consagrada en medio de los diversos estados de vida. A las personas consagradas para que sintonicen en perfecta comunión con el proyecto pastoral de la diócesis. Iniciemos este curso pastoral con ilusión. Dios nos lo regala para que anunciemos y vivamos ya en la tierra los bienes del reino de los cielos que anuncia la vida religiosa. Segundo, estamos en el comienzo del curso 2014-2015. Ante todo damos gracias a Dios por este nuevo curso que nos regala, a sabiendas de los compromisos que en él se nos irán dando a través del año. Tenemos ante nuestros ojos, en lo que se refiere a la Iglesia Universal, el Sínodo de Obispos en Roma, que está tratando el tema de la familia. Como dice el Papa Francisco, propongamos a todos con respeto y valentía la belleza del matrimonio y de la familia iluminados por el Evangelio. Estamos preparando, ya sabéis, ese simposio sobre familia y vida. Ahora al acabar nos presentarán aquellos que lo están organizando este simposio que celebraremos a finales del mes de noviembre. También estamos celebrando, como he expuesto antes, el gran regalo de la vida consagrada. El mismo Papa Francisco nos invita a reflexionar y orar a Dios para que la experiencia de los consagrados incida en el testimonio de la nueva evangelización. Con todo esto sabemos lo que suponen para la diócesis de Pamplona-Tudela los distintos momentos de anuncio y de vida cristiana. Estamos en unas circunstancias donde se deben acompasar la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI y la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. No se puede anunciar el Evangelio si no se anuncia con alegría. Dentro de pocos días será beatificado el Papa Pablo VI, al que recordamos con gran cariño. Yo tuve la oportunidad, cuando tenía 18 años, de poderle saludar en Castel Gandolfo, allí ante un grupo de personas bastante numerosas, y me impresionó mucho el saludo y aquello que me dijo. Pongamos ilusión y esperanza ante los grandes retos que hemos de afrontar. Que nadie nos robe la alegría, la ilusión y la esperanza. Como suelen decir los santos, tenemos buen amo que nos ayuda. Vivamos cada día más unidos entre nosotros y busquemos hacer el bien sin fronteras a todos. No olvidemos la labor que se hace a favor de los más pobres y donde el servicio de Cáritas, como tantas otras instituciones, está dando una talla impresionante. Que nadie se sienta extraño en nuestras comunidades cristianas. Que Jesucristo sea reconocido en el Evangelio, acompañado en la vida de los sacramentos y amado en todos los prójimos, a fin de que seamos sus fieles discípulos. Tercero, ante el nuevo curso que iniciamos, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿Qué proyectos realizar? Muchas preguntas que nos formulamos y que deseamos sean realizadas. Ante todo, tener muy claro que lo mejor y la propuesta más clara es vivir a la luz que nos dice el Concilio Vaticano II en la perfección de la caridad, la santidad. Si algo cambia en nuestra vida es saber que Dios nos ama y lo ha demostrado en la entrega de Cristo por todos nosotros. Y si algo queremos que cambie a nuestro alrededor, demos luz con la santidad. Por parte nuestra hemos de corresponder a su amor, amando a los prójimos que encontramos en el camino. Es muy bueno recordar la Evangelii Gaudium y estudiar a fondo su contenido. Don Juan Apezechea está haciendo unas sustanciosas reflexiones en el Semanario de la Verdad. Sobre esta exhortación estamos muy concienciados y espero que todos la vayamos aplicando según nuestras posibilidades. Sabemos que el Papa Francisco nos está invitando siempre a salir fuera y de modo especial ir a las periferias, pero el que no se conviertan en palabras bonitas, él no lo quiere.
y él mismo nos comentó que las periferias las tenemos en la familia, en la escuela, en la universidad, en la calle, en nuestros fieles. No hay que ir muy lejos, ahí lo tenemos. Y a veces nos decía dentro de nosotros mismos. Y en todos los momentos que tengamos gestos de ayuda a los que lo necesitan. La Iglesia, a través de la historia, ha salido con la misión de anunciar el Evangelio. No es una novedad, siempre lo ha hecho. Y por ello nos ha recordado permanentemente las obras de misericordia. Es un hermoso catálogo de acciones que hacen efectivo y concreto el precepto del amor fraterno, que es el distintivo de los cristianos. Y la Iglesia nos propone practicar y vivir estas obras de misericordia en todo tiempo y en toda ocasión. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. ¿No lo hacemos? Yo creo que sí. Esto es salir de las periferias. Y son las espirituales. Y las corporales. Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. ¿Y esto no lo hacemos? Yo creo que sí. Solo que el Papa nos invita a que lo recordemos y lo revitalicemos. Esta es una aproximación de las obras de misericordia. Son tantas cuantas son las miserias que encontramos en el camino de la vida. ¿Quién no encuentra a veces al levantarse la tentación de estar triste? Vamos, porque el Señor nos dice que estoy contigo. ¿Quién no encuentra a veces esos dolores que nos surgen igual nada más entrar en el despacho o en ese momento en que encontramos a alguien por el pasillo del monasterio o que encontramos a alguien por la calle o que viene a visitarnos? Salgamos, amemos, no pensemos en nosotros. ¿Quién de nosotros no se siente también a veces pesado, caer siempre en lo mismo o incluso en la tentación de siempre estar criticando? Salgamos, miremos con ojos nuevos. ¿Quién de nosotros no se siente también en muchos momentos pues apenado y hasta diría yo entristecido, porque la tristeza es fruto del orgullo herido, cuando han dicho algo de ti? Y sin embargo el Señor nos invita a salir, a amar, a perdonar. ¿Quién de nosotros no tiene todos los días a alguien que nos viene a pedir? A veces con exigencia, como el otro día me pasó a mí en Tudela. Y sin embargo, está esperando al menos una mano amiga, alguien que al menos oiga sus gritos. ¿Quién de nosotros no se encuentra a veces también con personas? Todo el día me encontraba con 3 muslis que iban predicando el Islam y recogiendo a todos, porque en la ribera hay muchísimo musulmán, hay 45 mezquitas. Entonces estuve hablando con ellos, iban con su sílaba, iban con su... También. Y era el momento para decirles, y recemos por la paz. ¿Quién de nosotros no encuentra todos los días? No hace falta hacernos cábalas, ni entrar ni siquiera en un mundo virtual para salir a las periferias, lo tenemos ahí. Y ya desde la mañana y en cada momento, porque salir a las periferias es decir, llevar el amor de Dios, primero, para que nosotros vivamos en alegría, no en tristeza, y segundo, para que llevemos esa alegría a los demás. Hoy podríamos, con terminología actual, decir que hay obras de misericordia que tienen un sesgo moderno: acompañar y alegrar al que está solo, llenar de esperanza al desilusionado, ayudar a encontrar trabajo, acoger y reinsertar al transeúnte y extranjero, educar y rehacer al delincuente, rescatar al cautivo de la droga. Yo estos días que he estado de visita pastoral, pues tenía un grandísimo dolor al ver los piperos y qué es lo que ahí se vive. Estuve en uno de ellos.
San Juan Bosco. Yo creo que sí, tenemos que ser San Juan Bosco y a ver cómo logramos, no condenando ni poniendo, no, sino proponiendo. Se lo decía así al párroco, a ver qué se puede hacer, rescatar a tantos que están en la droga, y en nuestra tierra hay muchos. Yo he hablado con alguno que ha venido a hablar conmigo, camellos, que ha querido cambiar de vida, y él me decía, no se puede imaginar en las fiestas, yo podía ganar, y sin embargo quiero cambiar de vida. Le envié a hacer unos retiros a Madrid especiales, y el chico está cambiando, y me contaba, tenemos ahí, a ver qué podemos hacer. Esos deben ser nuestros más queridos ahora. Rescatar, ayudar a la madre que quiere llevar adelante su embarazo, invitar a que no aborte. Aquí tenemos también una experiencia de los rescatadores y demás, ¿no? Ya se han salvado más de casi 40 o 50 jóvenes que abortaron, gracias a personas que salen a esas periferias, que hay que salir y que no hay que tener vergüenza, siempre que sea una propuesta, porque no se impone, el amor no se impone, el amor propone, pero no se acobarda, no se queda ahí encerrado. ¿Qué van a decir? Igual, no, sencillamente, y ofrecerle la mano, así como hemos hecho en muchos momentos. Y después, pues se han caído en aquello que ciertamente las va a dejar traumatizadas, que vengan al menos al sentir el amor misericordioso de Dios. Por eso, queridos sacerdotes, estemos atentos, que se sufre mucho. Yo no condeno, propongo, pero sí, con valentía, sin cobardías. Porque una de las cosas que tal vez hoy se nos puedan criticar es que a veces somos cobardes. Es que la sociedad, es que es ahora. No, no. El Evangelio es firme y el Evangelio es para la vida. No hace mucho bauticé a una niña en uno de estos pueblos de Navarra, gracias a que la abuela, y a través de Cosplan, se convenció a la hija que no abortara, y fui a bautizar. Y cuando yo tenía a esa niña Alejandra en mis manos presentándolo a la Virgen, sentía un orgullo, no mío, sino de que Dios había vencido. Y otra también, pues vino de 18 años, que había abortado 2 veces. Y ahí también ofrecí mis manos para que encontrara la paz. Quiero decir que tenemos mucho que hacer, y ante una sociedad que es en muchos momentos muy conflictiva, muy difícil, y en tantas circunstancias vemos que tanto sufre, ahí debemos estar. Es verdad que también pues, hemos de promocionar a los pueblos subdesarrollados, que tenemos la labor de misiones que tanto bien está haciendo. Este año, gracias a Dios, vamos a enviar, no sé si está por aquí don José María Icua, de alguna herencia y demás, para los pobres, más de 1,5 millones, ¿no? 1,5 millones. Bueno, pues esto es la generosidad, ¿verdad? Tanta gente buena que hay. Combatir las injurias y la opresión, defender los derechos de los marginados, defender el desarme y la no violencia, liberar de la tiranía del consumo, trabajar por la unión de los pueblos, construir la civilización del amor. Como dice Gaudium et Spes, puede decirse que Cristo mismo, en la persona de los pobres, eleva su voz para solicitar la caridad de sus discípulos. Lo vuelvo a leer. Puede decirse que Cristo mismo, en la persona de los pobres, eleva su voz para solicitar la caridad de sus discípulos. Gaudium et Spes, número 88. Y por último, unas propuestas, si os parece bien. La primera, invito para que cada mes tengamos una frase de la Sagrada Escritura como punto de luz, que suele salir en la verdad,
esa luz que va orientando a los barcos que vienen de alta mar y que se acercan al puerto. La palabra de Dios debe ser también para nosotros como esa luz que nos va acercando al puerto. Y entonces cuando la oímos nos da esperanza. Su título es El camino de la caridad, palabra de vida y salvación. La segunda propuesta. Al ser el año dedicado a la vida consagrada, tal vez puede venir bien que invitéis en las parroquias a dar testimonio sobre su vida. A los fieles les puede servir de conocimiento y de ayuda espiritual sobre todo, porque lo están necesitando, está sufriendo mucho. Hay muchos dramas. Yo he estado en Miranda de Arga este fin de semana, he visitado a más de 15 enfermos en sus casas. Y ahí se palpa también, ahí se ve. Y después la gente, claro, que acude, o la catequista que está comiendo y te va contando separaciones, divisiones, hijos, etc. Tenemos que saber. Y yo creo que este punto de luz también, el hecho de que encuentren como un punto de esperanza, y mira, y lo que ha dicho esta religiosa, este religioso, o nuestra Virgen consagrada, los testimonios, que oigan testimonios, no tanto para otra cosa, sino que lo oigan. Y después eso se transmitirá a las familias, irá a la abuela, o irá al padre, o irá a la madre. ¿Has oído a su fulano? ¿Has oído al padre tal? ¿Has oído a ese novicio? Propongamos. No pasa nada porque hagamos una homilía más pequeñita y después al acabar la misa, antes de dar la bendición, que cuenten una pequeña experiencia. Esto ayudará. Propuesta tercera, la familia fuente de fe y amor. Como estamos muy atentos al sínodo de los obispos en Roma, proponer a las familias momentos de encuentro, que vayan también a veces en peregrinación a alguno de nuestros monasterios y de oración. Pueden servir las peregrinaciones a santuarios, a lugares hermosos y bellos, a retiros espirituales. Estamos en unas circunstancias especiales y frágiles. Pensemos por un momento, y salió el otro día en el diario de Navarra, la mitad de las parejas que se divorcian en Navarra no tienen hijos menores. Pero pensemos un momento la estadística que da. Una estadística, en el año 2000, en Navarra había 2.969 bodas, 3.000, de las cuales 787 eran civiles y 2.167 eran canónicas, recibían el sacramento. En el año 2013, 13 años después, hubo 2.167. Ni siquiera llegaron a 2.500, de las cuales 1.368 eran civiles y 727 eran canónicas. Se ha invertido, Un 65% de las parejas elige la opción de la ceremonia civil. Y ya está ocurriendo que ni siquiera ni lo canónico ni lo civil. Yo creo que aquí tenemos una labor, por aquello que voy sintiendo que nos envían todos los días de la conferencia episcopal, nos envían un poco las relaciones que están haciendo en el sínodo. Hay una propuesta ayer mismo en la cual se dice que ciertamente hemos de preparar mucho mejor todo esto, ¿no? A los que se casan, porque después estamos viendo que en Navarra el 50% de los que se casan, o civil o canónicamente, unidos los dos, se separan al año. Nos duele, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner ilusión, vamos a los mismos dar el testimonio, que hay matrimonios majísimos, matrimonios con el deseo de mostrar, y ayudemos mucho a los matrimonios, porque están sufriendo, como vosotros muy bien sabéis.
tengamos puntos de luz, que si los primeros viernes hay jóvenes que se reúnen para rezar, que si después surgen, como en Olza, también en el monasterio de Olza, que se reúnen cada 2 meses, cada 3 meses, también, que promovamos esto, que invitemos, porque eso crea siempre una comunión especial. Estamos viendo pues, que está dando sus frutos, ¿no? El otro día me decían las hijas de la caridad, me hablaban del párroco de San Juan Bosco, que había estado hablándoles en Zaragoza, y junto con una chica de su parroquia, que ahora está de novicia en las hijas de la caridad. Bueno, pues todo surge cuando pues, hay ese movimiento, ¿no? Ese movimiento juvenil, ese movimiento de oración, ese movimiento, y me comentaban ciertamente que donde estamos observando salen vocaciones, que salen muy pocas, claro está, es de ambientes donde hay una vida cristiana, donde hay un sentido cristiano y demás. Si a esto añadimos también, como últimamente, una que ha ido a las Carmelitas de Zarauz, etc. Quiero decir, esos son casos así, pero hay otros casos también que han ido, hay más casos que vosotros mismos conocéis de chicos también que han ido a la vida religiosa o han entrado en el seminario. Pero tenemos estos encuentros en Pamplona, los primeros viernes, después también ahí en Tudela, los últimos viernes, luego en Mendialde también ya se está haciendo, se reúnen 30, el próximo sábado, o vamos, don Juan a veces más que yo, o yo, los segundos viernes en Mendialde, lo van a tener en el Elizondo. Es que viene en Vera. En Vera de Vidasoa. Bueno, pues entonces favorecer todo esto desde ese encuentro, pues que sean festivos, después retiros, salidas a distintos lugares. No podemos dejar que se narcoticen por las corrientes amorales y antihumanas de las ideologías de turno. Buscar fórmulas que atraigan y que salgan de esos ambientes a veces que nada bien les hacen. Se requieren monitores que al estilo de San Juan Bosco busquemos modos para dar otro estilo de vida más sano. Propuesta quinta, vocaciones al sacerdocio. Y aquí también entra la vida consagrada. Las catequesis, la dirección espiritual o acompañamiento espiritual, los momentos de vida en común, campamentos, peregrinaciones, deben ser momentos de fuertes propuestas para invitar al seguimiento de Cristo. Entonces que vayan también personas y que expresen su testimonio, porque a ellos les llega. Hoy al joven le llega el testimonio. Luego, respecto a las vocaciones, estamos ya a punto de abrir el seminario menor. Vamos a ver, pero bueno, de esto nos irá informando el señor rector del Seminario San Miguel de Pamplona, aquí don Miquel Larrambevere, y ya hay un grupito que están ahí trabajando, 7 u 8, bueno, pues queremos abrirle, favorecerlo, no pongáis, que hoy día tenemos que poner un signo más, porque ya nos ponen signos menos tantísimos, y sobre todo que involucremos a esos y a aquellos que sientan cualquier vocación, que enseguida lo enviemos a aquella experiencia carismática o aquella congregación o comunidad religiosa. Propuesta sexta, unidades de atención pastoral. Tal vez hemos de realizar un análisis mayor respecto a lo que está siendo urgente, la unidad pastoral. Sabemos que cada año si fallecen 20 sacerdotes, y hay que ciertamente quitarse el sombrero de los sacerdotes mayores que siguen ahí,
plan de la Conferencia Episcopal, puesto que se quiere aplicar Evangelii Gaudium al plan de pastoral de toda la Iglesia en España, pues entonces vamos a esperar, porque en la próxima asamblea que tendremos ya lo más seguro que aprobaremos el plan pastoral de las diócesis, o mejor dicho, de la Iglesia española, para así unificar criterios y para que apliquemos ciertamente los propios de nuestra diócesis. Propuesta 10ª, visita pastoral en la diócesis. Se sigue haciendo la visita pastoral a las parroquias y comunidades cristianas de la diócesis. Se concluyeron los 2 arciprestazgos de la Ribera y se está en el tercero, el arciprestazgo de Tafalla, a punto de concluir. Lo veis siempre en el semanario La Verdad. Ahora, como ha quedado más libre el obispo auxiliar don Juan, puesto que ya no tiene las clases, que ahora ha dejado de dar clases, pues tendremos más oportunidad de ir avanzando en esta visita pastoral. Y como sabéis, pues ya no es el director del Centro de Estudios Superiores de Teología, ahora es José Javier Adams, que le damos la enhorabuena. No sé si está, no está. Ha ido a acompañar a su madre, que está enferma. Conclusión. Creo que todos tenemos muy bien leída la exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Él nos dice, concluyo con esto: invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No nos dejemos robar la alegría de la evangelización. Bueno, simplemente deciros, de un modo especial a los sacerdotes, que yo ya estaba persiguiendo esto hace tiempo, pero vamos a lograrlo, la agenda diocesana de pastoral, que se os enviará dentro de poco, se os enviará una agenda en la que se va poniendo las distintas, aquí las delegaciones han ido poniendo las jornadas y demás, y aquí la vais a tener, incluso también para que vosotros mismos incluso pueda servir, y si en alguna cosa aún hay que añadir o demás, pues después se lo vais comunicando a don Félix. Así que ha salido esta agenda. Toma, que la regalo. Tenemos unos pocos minutos que dan pie a un diálogo que puede ser de enjundia, porque hay un foro realmente privilegiado de vida consagrada, activa y contemplativa, sacerdotes, laicos, en fin, prioridades, preguntas. También es el momento de que uno pueda dar las pinceladas que cree en este momento al comienzo del curso pastoral de preferencia. Adelante. ¿Algo que se queda en el tintero? Más que una pregunta, es un ruego o petición. Si estas 3 ponencias que hemos escuchado estos días van a ser redactadas o en La Verdad o en algún otro sitio, que sería una cosa muy buena, pues ya que hemos oído y a los que nos ha gustado, tener ese tiempo en silencio para meditarlas, contemplar y empezar este próximo año 2015. Sí. Ya he comunicado que se publiquen o bien en un cuadernillo aparte en La Verdad, o bien en La Verdad. Sí. Madre Sagrario, Madre Pilar y el Padre Moriones ya tienen presente esto. Gracias. No, formula desde ahí, que lo repetimos. Sí. Ha hablado de esa enumeración de las unidades pastorales.
diocesana. Ya recuerdo yo en mis tiempos de vicario se había hecho un programa y concreto de definir las unidades pastorales. Me parece que hoy cuando veo yo párrocos que llevan 12, 15 pueblecicos pequeños, pero ahí están y necesitan atención. Entonces creo que esto había que llevarlo adelante muy seriamente, definir qué es una unidad pastoral y concretarla donde hay que realizarla. Y ahora voy a por las monjas y los religiosos. En esas unidades pastorales debiera haber como un consejo de pastoral, ¿verdad? Para atender a 10, 12, 15, 20 pueblos. No debían faltar ahí las religiosas y los religiosos, no debían faltar. Ya todos sabemos esa especie de anécdota que se dice cuando van a hacer en algún pueblo la celebración del domingo en ausencia del sacerdote. Pero si lo hacen mucho mejor que los curas. La gente sale más contenta cuando hay de allá una religiosa, un integral, con ganas, con pasión pastoral, para atender a la gente, que pueda hacerlo todo menos celebrar la Eucaristía. Todo. Yo esto lo apunto como una necesidad, porque cada vez, como vamos viendo, pues los pueblos se quedan sin sacerdote y pueblos pequeños y no tan pequeños. Creo que esto los vicarios de pastoral debéis tenerlo muy en cuenta y perseguirlo como un objetivo fundamental. La unidad pastoral, pero bien regida, bien alimentada por todas las fuerzas que haya. Y ahí las religiosas tienen un gran papel que hacer. No sé si les les podéis salir a los pueblos, pero hay muchas religiosas que sí podrían atender. Y a la gente le encanta ver allá religiosas que se interesan y que enseñan, que proclaman, que avisan a los enfermos, que dan la comunión. Los pueblos se quedan encantados con esto, nada más. Pero os digo, al señor obispo, a los auxiliares y a los vicarios, yo ya viejo, luchador en todo esto, que lo pongo como objetivo principal, organizar la unidad pastoral, bien utilidad, por un consejo, en que no falten las religiosas, los religiosos, y que ellos vayan definiendo las actividades que han de hacer en ese conjunto de pueblos o públicos. Gracias. Muy bien, yo creo que has acertado. ¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar, por ejemplo, un concilio? Fíjate, desde que don Fernando Sebastián, tú mismo, propusiste lo de las unidades pastorales, luego este año, en los arciprestados es una de las cosas que... Y luego, no olvidemos, no es una cuestión del obispo y de los vicarios que planifican, es una cuestión de disponibilidad también por parte de todos. Porque si no hay disponibilidad, y luego hay que discernir, porque a veces un sacerdote lo puede hacer, otro no lo puede hacer, uno tiene a sus padres mayores, no puede trasladarse. Quiero decir que las cosas no son tan fáciles. En el plan, por así decir, virtual, de una página muy bonita y eso es muy fácil, pero luego hay que entrar. Entonces, esa va a ser la reflexión que se va a hacer este año en los arciprestados. Bueno, y ahora, ¿y estamos dispuestos a formar un equipo e ir rotando? Porque ya cada vez va a tener que haber más itinerancia. Yo el otro día estuve en Miranda de Arga y lleva el mismo sacerdote La Raga y Miranda de Arga. Ahora estoy en la Ribera y bueno, pues ahí, quiero decir, sí, poniendo todos de nuestra parte, no planificando en el sentido de decir esto hay que hacer y así se hace, sino decir vamos a poner todos de nuestra parte, vamos a poner nuestra disponibilidad y cada uno con aquello que él pueda, pues favorecer todo lo posible esto que se nos está echando encima. Es que ya lo tenemos encima, es que lo estamos viendo, por lo que os decía antes, porque cada vez hay más sacerdotes mayores, etc. Y luego, por otra parte, lo que decías también, más difíciles para los de vida contemplativa, no las vamos a... pero sí para los de vida activa que están haciendo una gran labor, muchas
aquí planificadora, sino que sea una cuestión de disponibilidad y de servicio que en todos está, y después cada uno según sus posibilidades. Gracias. Bueno, esto yo sí que os diría, porque la pregunta estará lo más seguro, ¿qué podemos hacer para potenciar las vocaciones? Yo creo que aquí podría darnos una respuesta o al menos decirnos algo el señor rector. Para ir a lo concreto también. Bueno, decir algo es muy fácil, ¿no? Pero hay que decir algo de fundamento, algo que nos sirva. Bueno, pues sí, ciertamente yo pienso que todavía, no sé yo si estamos suficientemente, si lo tenemos suficientemente presente el tema de las vocaciones, ¿no? En general, la vocación, la vida cristiana como vocación, y desde luego el tema de las vocaciones sacerdotales, ¿no? Que estamos viviendo pues una situación de gran escasez y gran necesidad, ¿eh? Este año en el seminario conciliar tenemos 8 seminaristas. Se ordenaron, ¿os acordáis? 3 el día de San Pedro, 3 nuevos sacerdotes, y no nos ha entrado nadie este año. Es verdad que han andado varios pues rondando, pero al final no se ha concretado en entradas, ¿no? Tenemos en perspectiva, decía don Francisco, la cuestión del seminario menor. Hay 4 chicos menores de 18 años que han mostrado su voluntad, pues bueno, su deseo de un día poder entrar en el seminario, ¿no? Entonces, evidentemente con 4 chavales nosotros no podemos abrir un seminario menor, ¿no? Una comunidad, digamos, de internos, ¿no? Estable de seminaristas menores. Entonces, estos chicos están ya en contacto con el seminario y van a venir una vez por semana pues a tener un contacto, un rato de charla, de oración, a seguirles, ¿no? Uno de ellos tiene 17 años y desde luego está muy, muy ilusionado con poder entrar en el curso que viene. Bueno, pues, y ya iremos viendo si la cosa llega a buen puerto, pues hay que seguir. Y luego hay un grupo más amplio de chavales jovencicos, entre 13 y 18 años, que no han manifestado, digamos, su voluntad de entrar al seminario, de ser sacerdotes, pero que tampoco lo descartan y que estos van a venir también una vez por semana al seminario. Yo creo que ya muchos de vosotros habréis recibido una información sobre el tema, si no la habéis recibido, la estaréis recibiendo estos días, de que los miércoles por la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 8:30, el seminario pues va a ofrecer esto a chavales de entre 13 y 18 años. Pasar la tarde pues con un rato de oración, ayudarles en el estudio, en las tareas, un rato pues de juego, de convivencia, merendar, etc., ¿no? Pues lo que nos decía Iñaki Lete ayer de lo que es el clásico oratorio de San Juan Bosco, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Entonces, bueno, pues estamos en esto, ¿no? Precisamente hoy por la tarde empezamos con esta actividad de los miércoles por la tarde. Yo os animo especialmente a los sacerdotes, especialmente a los párrocos, pues a estar atentos, ¿no? A estar atentos, porque es verdad que podemos poner muchas pegas, podemos poner 1000 razones, yo también las conozco y todos somos conscientes, pues para darnos cuenta de que el ambiente pues va en dirección contraria y de que es prácticamente milagroso que un chaval pues hoy en día a determinadas edades pueda despuntar con la vocación sacerdotal pues en los ambientes habituales en los que nos movemos, ¿no? Pero no es imposible y de hecho pues hay chicos que tienen inquietud. Entonces tenemos que estar atentos, estar cerca de ellos, acompañarles, proponerles. El otro día, por ejemplo, nos llamó un párroco, ¿no? Y nos dijo, oye, mira,